Vamos a cocinar, claro que vamos a cocinar. Venga, venga chicos. Hola. ¿Pero qué estás comiendo? Pero si vamos a hacer ahora la comida. Pero tienes que guardar. ¿Todo el mundo quiere patata? ¡Sí! Hay que hacer la rueda, de pollo cocina, Pero si me vas a la cocina de una mañana, sí. Hola, hola, hola. ¿Cómo estáis todos? ¿Queréis cocinar? Sí. Vale, bueno, yo soy Begoña, mi acompañante que os ha dejado con las patatas se llama Jordi, ahora luego vendrá, que haya buscado una cosa. Y nada, vuestros profes os van a ayudar también un poco y os van a ir llevando cosas, ¿vale? Hoy vamos a comer pescado, que sé que os encanta, con verdura, que os encanta aún más. ¿Sí, no? Es vuestro preferido. ¿No? Pero vais a ver que lo vamos a hacer una cosa que os va a encantar. Va a estar de rechupete. ¿Vale? ¿Oído? ¿Cómo se dice? ¿Oído cocina? ¿Oído? No, yo digo oído y vosotros decís oído cocina, ¿vale? 1, 2 y 3. ¿Oído? Vale, y cuando acabemos de hacer las cosas, yo digo 3, 2, 1. A ver, otra vez. 3, 2, 1. Muy bien, así, ya estamos entrenados para empezar a cocinar, ¿vale? Bueno, delante de vosotros tenéis una patata. Muy bien, una patata. Vale,
Y ahora os van a pasar unos guantes, ¿vale? Para que no toquéis la comida con las manos. Así que los profes, a trabajar. Profe. Profes a trabajar, venga. Unos guantes para los niños. Aquí no pagamos a nadie. Esos son pequeñitos. Hay pequeñitos. Mira, estas son pequeñas. Sí, para más pequeñitos, sí. Vale. Bueno, hoy he venido con alguien que es muy especial para mí, que es mi tomate Lucas. ¿Quién se ha reído de mi tomate Lucas? ¿Tú te llamas Lucas? Pues tú también. Esta es mi tomate Lucas y vosotros dos. Bueno, mi periquito también se llama Lucas. Y el mejor amigo de mi hijo también. O sea, que mira si hay. Pero mi tomate también se llama Lucas. No tiene, ¿eh? Bueno. No pasa nada, que tengo un plástico. Vamos a hacer una cosa con la patata cuando tengáis los guantes puestos, ¿vale? Me voy a esperar un poco. No, vamos a hacer con una bolsa. Sí, ya está. La bolsa. Pero eso no lo puedo hacer, eso solo para hacer un dibujito, ya no. Es solo para hacer el dibujito, no es para nada. Es solo para la bolsa. La bolsa es solo para la bolsa, ya no pasa nada. Sí. Lo he puesto de revés y ya está. Es que me acabo de dar cuenta porque lo que me faltaba es que me dejaba una bandeja en el restaurante. Bueno, el pan, no sé qué. No, pero no pasa nada. Solucionado. ¿Tanto te voy a repartir? Que vos cambiando las cosas para repartir. Ah, vale. Por aquí me lo vas a... Ella. Sí, sí, sí. Es solo para hacer una rayita. A ver, ¿todo el mundo? ¿Cómo van los guantes? Vale. He aquí una patata. Mira. ¿Sí? ¿Les gusta comer una patata con piel o no? Es un error porque está muy rica con piel, pero hoy la vamos a pelar, ¿vale? Cogéis la patata. El plato que ha salido volando aquí, alguien que se lo coja. Vale, primero... Vale, dejad la patata y primero me vais a mirar a mí lo que voy a hacer yo, ¿vale? Y luego lo hacéis vosotros. ¿Oído? Vale, esto cuando estéis... Eso, a ver, ¿oído? Aquí estamos muy descoordinados, ¿eh? Así no vamos a ninguna parte. ¿Oído? Muy bien, vale. Así, aplauso. Qué grande. ¡Oído! Muy bien. Vale, cogéis la patata. No, primero me miráis y luego lo hacéis vosotros, ¿vale? Yo os lo explico y luego lo hacéis. Esto es una cosa que podéis hacer con los papis en casa, que les va a encantar seguro, porque no ensuciáis mucho. Mira, cogéis la patata y la peláis. Se pela muy fácil. Así, no os voy a dar mucho tiempo para pelar la patata, no vamos a estar aquí toda la mañana. Así. Y cuando la patata está pelada, miradme que esto es muy guay. Esto les va a encantar a los papis cuando la hagáis. Cogéis la patata así, ¿la veis la patata? Y hacéis así. Y la chafáis. Así, la chafáis, la chafáis, la chafáis. Y la dejáis en el plato bien chafada. ¿Vale? Vale, empezar a pelar y luego la tenéis que dejar así, súper chafada.
En la patata tenéis algunas cositas que es así como negritas pequeñitas. Si se os quedan no pasa nada, ¿eh? Podéis quitarlo sin problema. Y si se queda se puede comer y no pasa nada. La piel la dejáis fuera del plato. Porque en el plato vamos a trabajar. ¿Ya está? Muy bien. Vale, ¡Plato! Jorge va a pasar y os va a poner un poquito de sal en la patata. Sal. ¿Cómo yo? Sal en la patata, un poco para la mía. Jorge. ¿Cuántos niños no comen atún? ¿Atún? Nathan allá, a la punta. Está marcado. El que tiene la pegatina de Ah, vale, seis. vale, tiene papel de pescado. ¿Es el único que hay? Dos. Dos. Yo he visto una letra en la pegatina, ¿eh? Vale. No sé. Vale, a ver los profes que hace mucho tiempo que no pegáis ni golpe. Venid aquí. A ver. Ven. No. Los profes que nos ayuden. Mira, van. Tenéis que poner 5 de estos por. Hay 6 filas, ¿no? 5 por tira. Aquí tenéis uno que no lleva bacalao. Que lleva bacalao. 5 por línea. La de... Sí, la de bacalao. Ahora lo paso. Aquí. Milagros. Este es la de bacalao. Pero ¿lleva bacalao? Sí. Nathan no puede tocar bacalao, ¿eh? Esta es la pegatina, pero... Sí. Nunca, no cojáis nada. Cinco, 4, 3, 2, 1. Manos arriba. A ver cómo está esa patata. ¿Está chafada? Vale. Ahora os van a poner en un plato que tenéis delante. Os van a poner una cosa que es naranja. ¿Qué es? A ver, ¿quién dice que es calabaza? Que levante la mano. ¿Quién dice que es naranja? Que levante la mano.
¿Y quién dice que es zanahoria? Muy bien, zanahoria, hemos ganado. ¡Bravo! A ver, hay una cosa que es roja. A ver, ¿quién dice que es una ciruela? ¿Nadie? Os lo han chivado, ¿eh? ¿Os lo han chivado? ¿Quién dice que es pimiento rojo? Ah, muy bien, todos, bravo. A ver, ¿y lo blanco? Esta ahora sabéis, la cebolla. ¿Y lo amarillo? Ah, ¿y el pescado qué es? Muy bien, pues mira, ¿veis mi plato aquí? ¿Lo veis? Vale, pues cogéis la patata, la chafáis un poquito, ¿vale? Y le ponéis un poquito de atún, un poco de zanahoria, un poco de maíz, un poco de pimiento. Vale, si paráis un poco y me miráis, yo os enseño y luego lo hacéis vosotros, ¿vale? Miradla, por favor, miradla. Mira, a mí, yo tengo esto aquí y ahora le voy a poner un poquito de mayonesa, pero un poquito solo, a los que puedan. Y entonces lo vamos a mover así, todo bien, bien, bien con nuestros guantes. ¿Vale? Cuando lo tengamos todo bien, bien, bien mezclado, yo os voy a repartir una cosa que es esto. ¿Qué es esto? Vale, cuando cojáis el tomate tenéis que abrirlo y beberoslo. Sí, es muy rico. Es riquísimo, esto es agua de tomate, es riquísimo. Vale, luego lo vais a probar, ¿vale? Y con la cucharita que tenéis ahí al lado vais a poner la mezcla aquí dentro, así, ¿vale? Entonces yo os voy a dar un par de ojos y tenemos el pelo. Y os hago una boca. Y aquí tenéis a mi tomate Lucas. Vosotros tenéis que hacerlo igual. ¿Vale? ¿Eh? ¡Hola! ¿No? Bueno, hoy es que no vale decir que no te gusta nada. No vale ni no te gusta, ni qué asco, ni nada de nada. Eso no vale hoy. Hay que probarlo todo, un poquito. Tenéis que poner un poquito de cada cosa. Hay que probarlo todo, un poquito de cada cosa. Pero ahí yo no veo ninguna verdura, ni veo atún, ni veo nada. Eso no vale. Va a pasar Jorna de revisarlo. Tenéis que poner de todo. Atún, zanahoria, maíz. Eso está bien. Hay que dar una vuelta ahí. Ahora. Tenéis que chafarlo y ponerlo para que esté... Sí. A ver. Así. Tenéis que poner más verduras, Si no, no vale. ¿Alguien no tiene mayonesa? Así.
¿Mayonesa? Todo. Ahí. Ahora todo junto, ¿eh? Hay que ponerlo todo junto. Todo junto, ¿eh? Ahora. Sí. ¿Todo junto? Sí. Y ahora hay que mezclarlo todo, ¿vale? Mucho, da igual. Mayonesa, ¿si quieres? ¿O no? No, mayonesa no. ¿Tú no quieres mayonesa? Vale. Muy bien, así muy bien. Con atún, con verdura. ¿Tu maíz no quieres? ¿No te pones maíz? ¿Por qué? Claro, hay que escogerlo y mezclarlo todo. ¿Y aquí qué pasa? ¿Hay de toda la verdura? ¿Sí? Ahora os tenemos que dar el tomate, pero primero tenéis que tener las verduras todas bien mezcladas. ¿Sí? Ah, toma, euro. Madre mía, tú sí que tienes tu patata tan grande, ¿no? ¿O qué? ¿Era muy grande o has cogido muchas verduras? ¡Achi! A ver cómo vais por aquí. A ver. Muy bien. Ahora tienes que hacer la mayonesa. Pues contadlo. No, porque tiene poca patata y entonces no se puede hacer. La patata sería muy pequeñita, ¿no? Pero qué buena pinta. Así. ¿Vale? Ahora la pegas con esa. Sí, No, después. A ver, Cuidado. pues no te pongo. Así, vale, pero le puedes meter hacia adentro. Toma, Jorge. Así. Pero tenéis que mezclar ahora con la mayonesa. Muy bien. Un poquito. Sí, para poner los tomates. Es que enseñarla. ¿Quieres la mayonesa ya? Sí. Está muy triste y el color naranja le da mucha alegría. Y tú lo mismo, lo tienes que coger. Vale. Mira, La mayonesa, ¿no? Vale, así ves cómo te hace la bola. Aguantad que se os volarán. Aguantad la semilla. Aguantad que se os volarán. Molt bé. ¿Tienes la mayonesa ya? ¿Tienes todo mezclado? ¿Tú has puesto mayonesa? ¿Quieres tomate? Ahora te doy. ¿Quién va a cambiar en infantil? Sí, ahí. ¿Hay una avispa? No pasa nada. Dejadla pasar. ¿Me ponéis las olivas, porfa? Al profe. Para los ojos, con que les deis dos a cada uno, vale. A ver, ese agua de tomate, ¿quién se lo ha bebido? A ver, que alguno creo que me dice que se lo ha bebido o no se lo ha bebido. ¿A que estaba bueno?
Está buenísimo el agua de tomate. A ver, ¿todos tenéis el tomate relleno ya? Ahora os hago un plato, al que se lo haya botado a la ciudad. Tu plato. Ven. Ven. Muy bien. Sí. A ver, ¿cómo va el tomate? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos arriba! A ver, ¿a quién le falta ponerle ojos? Allá al final. Vale, os vamos a dejar un minuto, ¿dice? ¿Un minuto solo? Pobrecitos, que yo no he llegado todavía, sois crueles. Ellos atrás estaban sin tomate, ¿eh? No tenían tomate, sois un poco crueles. Ellos van a necesitar más tiempo. Venga, tenéis que animar a los de detrás que no han terminado. Venga chicos, ahí animados. Venga chicos, con todo el poder. ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, ahora sabéis lo mejor de todo, ¿no? Que os tenéis que comer el tomate. Sí, los guantes, sí. Pero el que tenga terminado el tomate se puede quitar los guantes. Solo el que tenga terminado el tomate. ¿Cómo va el Foro Sur? ¿Eh? Pero la boca la voy yo y te la pongo. ¿No te sale? Tira arriba. A ver, vamos a poner boca por aquí. Una boca por aquí. Aquí. A ver, eso cómo tienes que poner aunque sea aquí arriba, ¿no? Porque si no, así, y lo ponemos aquí, la boca, ¿no? Esa boca. Ya lo podéis comer, claro. Oye, Yorne, pero no vale, lo tenéis que comer a bocaos, que ellos no tienen cuchara. Así, claro, así. Gracias. ¿Habéis visto a Yorne que se lo ha comido a bocao? Así. Iban allí a pensar-se, avui preparem per l'infantil. És la 1:15, les 12:15 ja, eh? Jo, des aquí. Así, no te entra, pues te pones el
Allí coge la cucharita y te lo comes. Pero allá, Y allí matéis a quedar los platos y tomates que se sienten allí a echarse. Vale, ara agafarem el plat. És una part del canvi. Este cas és la maionesa. Sí. Vale, qui ja tinga la maionesa, agafa el plat i se'n va allí i s'assenta a la sombreta. Val? El plat i la tomaca. Espaiet. I aneu allà. Sí. Mucho, ¿eh? Espaiet. Y el aspecto tampoco me gusta. Oye, muy bien, un aplauso para Amigo. todos, que lo habéis hecho muy bien. No te gusta mi barro. bueno, venga. Espaiet. Sí. Me gusta feo, pero creo que sí. Que no falta más para nosotros. Mira, aquí hay huevos de tomates, ¿eh? Lo puedes... Muy bien. Ha hecho el gorro y todo, muy bien. Y el otro nariz y todo. Muy bien, está perfecto. ¿Tú también te has comido?